¿Y si te dijera que el secreto más codiciado de la humanidad, la clave de la inmortalidad, no se perdió en las arenas del tiempo, sino que fue deliberadamente ocultada a plena vista, encriptada en los símbolos y rituales de la sociedad secreta más influyente del mundo? ¿Y si el primer masón no fue solo un constructor, sino un iniciado en los misterios de la vida y la muerte, un hombre que descubrió cómo trascender los límites de la carne y fue silenciado por ello? Acompáñanos en este viaje vertiginoso al corazón del enigma. Desenterraremos la leyenda de Hiram Abiv, el legendario maestro masón, el arquitecto del templo del rey Salomón, un hombre que tropezó con un conocimiento tan poderoso, tan desestabilizador, que su descubrimiento le costó la vida y su legado fue codificado en un drama críptico para que solo los verdaderos iniciados pudieran entenderlo. Juntos, vamos a sumergirnos en textos antiguos que la historia oficial prefiere ignorar. Decodificaremos símbolos que has visto 1000 veces sin comprender su verdadero y aterrador significado. Exploraremos un conocimiento esotérico tan profundo que podría ser la llave para desbloquear la vida eterna. Quédate con nosotros hasta el final, porque la revelación que te espera no solo cambiará tu percepción de la vida y la muerte, sino que podría alterar para siempre el curso de tu propia existencia. La verdad ha esperado milenios. Esta noche será liberada. Hiram Abiv es mucho más que una figura histórica, es un arquetipo, un pilar fundamental en la compleja y simbólica estructura de la francmasonería. Su leyenda no es un simple cuento, sino el drama ritual central que todo masón debe experimentar. Es conocido universalmente como el genio arquitectónico detrás del templo del rey Salomón, pero su verdadero legado, el que le consagra como el primer masón, va mucho más allá de la piedra y el mortero. Su historia está intrínsecamente tejida con las tradiciones arcanas y el profundo simbolismo que forman el alma misma de las enseñanzas masónicas. Era un maestro artesano, un hombre cuya habilidad era considerada un don divino. Originario de Tiro, una antigua ciudad fenicia famosa por sus artesanos, Hiram fue enviado por su propio rey, el rey Hiram I de Tiro, para ayudar al rey Salomón en la construcción del templo en Jerusalén. Este no era un proyecto de construcción ordinario, era la materialización de un pacto divino, un punto de nexo entre el cielo y la tierra, un símbolo físico de la conexión de Dios con su pueblo. La elección de Hiram no fue casualidad. Sus habilidades eran incomparables, su conocimiento de la metalurgia, la carpintería y el diseño era legendario. Pero había algo más. Era el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, un detalle que no es trivial, pues lo conectaba directamente por linaje con el pueblo de Israel y su sagrada misión, legitimando su papel central en la obra más sagrada de la nación. Durante la monumental construcción del Templo de Salomón, Hiram no solo demostró su maestría técnica, sino su capacidad para infundir espíritu en la materia. Trabajaba con los materiales más preciosos, el oro de Ofir, la plata más pura, el bronce bruñido y el hierro forjado, pero su genio no residía únicamente en darles forma, sino en su habilidad para imbuir cada columna, cada capitel, cada utensilio, con un profundo significado espiritual y simbólico. Bajo su dirección se crearon decoraciones y detalles de una complejidad asombrosa, transformando el templo en un mandala tridimensional, un lugar de reverencia profunda y belleza sagrada, donde cada elemento era una lección y una meditación. La confianza que el rey Salomón depositó en Hiram fue absoluta, nombrándolo gran maestro y supervisor general de toda la obra. Fue aquí donde Hiram Abiv sentó las bases de la estructura masónica. Organizó a la vasta fuerza laboral en 3 grados distintos: aprendices, compañeros y maestros masones. Cada nivel poseía sus propias señas, toques y palabras de paso, un sistema jerárquico y meritocrático diseñado para asegurar que solo los individuos más cualificados, dedicados y moralmente íntegros avanzaran a las posiciones de mayor responsabilidad y conocimiento. Este sistema no solo garantizaba una calidad de trabajo sin precedentes, sino que establecía un orden claro y funcional, un microcosmos de una sociedad ideal en el propio sitio de construcción. Pero,
¿Qué fue lo que realmente consolidó a Hiram como el primer masón en la conciencia esotérica? Fue su capacidad única para integrar la sabiduría espiritual en el arte de la construcción. No era simplemente un constructor de edificios, era un arquitecto de almas. Se le consideraba el guardián de secretos ancestrales, de un conocimiento esotérico transmitido a través de linajes de iniciados desde los albores de la civilización. Hiram personificaba la unión sagrada entre la maestría técnica y la sabiduría espiritual, la perfecta simbiosis del compás y la escuadra, elementos que son absolutamente fundamentales en la filosofía masónica. Su enfoque en construir el templo no como una mera estructura física, sino como un edificio simbólico y sagrado, un cuerpo para el espíritu divino en la tierra, sentó las bases de lo que la francmasonería representaría en los siglos venideros. La influencia de Hiram en la masonería moderna es incalculable. Su legado como el primer masón no se atribuye solo a sus habilidades técnicas, sino a su profunda capacidad para imbuir cada aspecto de su trabajo con un significado trascendente, conectando lo material con lo espiritual, lo visible con lo invisible. Esta dualidad de construir simultáneamente en los planos físico y esotérico es lo que define a un verdadero masón y es la razón por la que Hiram Abiff es recordado y venerado como el primero y más grande de los maestros masones, el hombre que construyó un templo para Dios y en el proceso dejó un mapa para que la humanidad construyera el templo interior de su propia alma. Hiram Abiff, el arquitecto de lo divino, es recordado no solo por su destreza en la construcción del Templo de Salomón, sino, y quizás de manera más crucial, por los profundos secretos esotéricos que custodiaba celosamente. Entre estos secretos, el más fascinante, controvertido y peligroso es el de la llave prohibida de la inmortalidad. Durante su vida, Hiram no solo sobresalía en la arquitectura. Su verdadero poder residía en su profundo conocimiento de las tradiciones místicas y esotéricas más antiguas. Conocimientos que se remontaban a Egipto, Caldea e incluso a civilizaciones perdidas. Estas enseñanzas, que formaban el núcleo de su sabiduría, se centraban en una creencia radical. La verdadera inmortalidad no reside en la perpetuación del cuerpo físico, una simple cáscara de carne y hueso, sino en la elevación, purificación y transmutación del espíritu y el alma. Exploremos en profundidad los elementos clave de esta búsqueda trascendental, la fórmula que Hiram poseía y que tantos han codiciado. Uno de los pilares fundamentales de la inmortalidad, según las enseñanzas atribuidas a Hiram Abiff, es la alquimia espiritual. A diferencia de la alquimia exotérica o material, que buscaba obsesivamente transmutar el plomo en oro físico, la verdadera gran obra, la alquimia espiritual, se enfoca en la transformación interna del individuo. Hiram enseñaba que cada ser humano es un laboratorio alquímico ambulante. El plomo no es un metal, sino el estado denso y no evolucionado de la conciencia humana. El ego, los miedos, los deseos burdos, la ignorancia. El oro es el estado de conciencia iluminada, el alma purificada, la conexión directa con la fuente divina. Hiram instruía a sus iniciados en que debían purificar sus almas y elevar su conciencia a través de un riguroso proceso de autoconocimiento, meditación y la confrontación valiente de la propia sombra. Este proceso de purificación, conocido como la nigredo en términos alquímicos, implica despojarse de las capas del ego, disolver los apegos mundanos y conectar con el ser superior, la chispa divina que reside en cada uno. La alquimia espiritual requiere un trabajo constante, disciplinado y a menudo doloroso. Hiram utilizaba símbolos y rituales específicos, no como meras ceremonias, sino como tecnologías de la conciencia. Estos actos simbólicos estaban diseñados para enfocar la mente y el espíritu del iniciado, guiándolo a través de diferentes estados de conciencia y permitiéndole experimentar directamente una conexión más profunda con el tejido del universo y el espíritu universal que lo anima todo. Otro aspecto crucial de la llave de la inmortalidad es la comprensión y el dominio de las leyes de la reencarnación y el karma. Hiram creía firmemente que el alma humana no vive una sola vez, sino que evoluciona a través de múltiples existencias, como un estudiante que pasa por diferentes grados escolares. Cada vida es una oportunidad única para aprender, crecer y, lo que es más importante, para corregir los errores del pasado y equilibrar las deudas kármicas.
La reencarnación, en esta visión, no es un ciclo interminable y sin sentido de sufrimiento, sino un proceso de refinamiento espiritual, una espiral ascendente donde cada existencia ofrece lecciones invaluables para la maduración del alma. El karma, o el principio inmutable de causa y efecto, juega un papel fundamental en este proceso cósmico. No es un sistema de castigo, sino una ley de equilibrio. Las acciones, pensamientos y emociones de una vida tienen repercusiones directas en las circunstancias y desafíos de la siguiente. Hiram enseñaba que al comprender y aceptar conscientemente las leyes del karma, uno podía dejar de ser una víctima de su destino y convertirse en el arquitecto de su futuro espiritual. Este conocimiento no solo ayudaba a los iniciados a vivir de manera más consciente y responsable, sino que les ofrecía una perspectiva mucho más amplia de su propósito en el vasto tapiz del universo, transformando el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento y la vida en una misión sagrada. La creencia en la conexión indisoluble entre el microcosmos, el individuo, y el macrocosmos, el universo, es otro componente vital de la enseñanza de Hiram. Este es el corazón del pensamiento hermético, resumido en el famoso axioma, como es arriba, es abajo. Hiram Abiff enseñaba que el alma humana es un reflejo en miniatura de la totalidad del universo. Cada átomo de nuestro ser vibra en resonancia con las estrellas. Esta perspectiva holística sugiere que al comprendernos a nosotros mismos en nuestra totalidad, podemos comprender los secretos del universo y viceversa. La armonía entre el individuo y el cosmos es, por tanto, esencial para alcanzar la inmortalidad espiritual. Hiram usaba esta filosofía para enseñar a sus seguidores que cada acción, cada pensamiento y cada emoción no era un evento aislado, sino que enviaba ondas a través de todo el cosmos, afectando el equilibrio universal. Al vivir en armonía con las leyes cósmicas, leyes de ritmo, de polaridad, de vibración, uno podía elevar su propio espíritu y acercarse a la inmortalidad. Esta conexión también se manifestaba en la forma en que Hiram enfocaba la construcción del templo, infundiendo en cada medida, cada proporción y cada detalle un profundo significado simbólico que resonaba con el orden divino y la geometría sagrada del universo. El templo no era solo una casa para Dios, era un modelo del cosmos, y trabajar en él era una forma de sintonizarse con las armonías celestiales. Los símbolos y rituales juegan un papel crucial en la transmisión de este conocimiento esotérico. Hiram Abiff creía que los símbolos no eran meras representaciones visuales, sino llaves vibratorias que podían desbloquear profundas verdades espirituales directamente en la conciencia del iniciado, sin pasar por el filtro limitante del intelecto. Los rituales masónicos, con sus símbolos específicos, gestos y diálogos, fueron diseñados por él como psicodramas, experiencias inmersivas para guiar a los iniciados en su viaje espiritual. Por ejemplo, el uso de la escuadra y el compás en la francmasonería no es una simple referencia a la construcción, simboliza la necesidad de equilibrar la vida material, la escuadra que mide la tierra, con la vida espiritual, el compás que traza círculos celestiales. Hiram enseñaba que al meditar y trabajar con estos símbolos, los masones podían acceder a niveles superiores de conocimiento y comprensión. Estos rituales no eran meramente ceremoniales, servían como prácticas meditativas activas que ayudaban a los iniciados a enfocar su mente y espíritu en su búsqueda de la inmortalidad, reprogramando su subconsciente para alinearse con los principios universales. Finalmente, el concepto de inmortalidad propuesto por Hiram Abiff no se limita a la mera supervivencia del cuerpo físico, sino a la eternidad del espíritu consciente. La verdadera inmortalidad, según Hiram, se alcanza a través de un renacimiento espiritual, una completa transmutación del ser. Este proceso implica una transformación interna tan radical que el individuo trasciende las limitaciones físicas y se conecta conscientemente con el espíritu universal. Este renacimiento espiritual es análogo a la metamorfosis de una oruga en mariposa. La oruga, el yo egoico, debe disolverse en la crisálida, el proceso iniciático, para renacer como una mariposa, el ser iluminado, capaz de volar libre de las ataduras terrenales. Hiram enseñaba que a través de la meditación,
la introspección y la práctica constante de los principios esotéricos, uno podía elevar su espíritu a un estado superior de conciencia. Este estado, una vez alcanzado, permitía al individuo trascender la muerte física, no evitándola, sino experimentándola como una simple transición, continuando su evolución consciente en los reinos espirituales. Esta era la llave prohibida, no un elixir mágico, sino un mapa del alma, un manual de instrucciones para la deificación del ser humano. Y era un secreto demasiado poderoso para ser revelado a las masas no preparadas. La historia de Hiram Abif es notable no solo por sus monumentales contribuciones y su sabiduría esotérica, sino también por su trágico y profundamente simbólico final. Este evento no es una simple anécdota histórica. Constituye el corazón palpitante del ritual masónico del tercer grado, una representación dramática que ofrece lecciones profundas sobre la integridad, la lealtad, el sacrificio y la naturaleza indestructible de la verdad. Al acercarse la finalización del templo, Hiram Abif fue confrontado por 3 de sus propios obreros, 3 compañeros del oficio cuyos nombres resuenan con infamia en la tradición masónica: Jubela, Jubelo y Jubelum. Estos hombres, consumidos por la impaciencia, la codicia y la envidia, encarnan los vicios que impiden el progreso espiritual. Exigieron a Hiram que les revelara la palabra del maestro masón, un secreto sagrado, una llave vibratoria que, según creían, les otorgaría los privilegios y el salario de un maestro sin haber completado el trabajo espiritual y moral necesario. Era la eterna búsqueda del atajo, del poder sin merecimiento. A pesar de sus amenazas crecientes y su violenta insistencia, Hiram se negó rotundamente a traicionar su juramento sagrado, declarando que solo revelaría el secreto cuando los 3 estuvieran presentes y de acuerdo, como lo dictaba la ley masónica, y solo cuando hubieran demostrado ser dignos. En un intento desesperado por apoderarse del secreto por la fuerza, los 3 rufianes, apostados en las 3 entradas principales del templo, sur, oeste y este, lo atacaron. Cada rufián utilizó una herramienta de trabajo diferente y cada ataque tiene un profundo significado simbólico que representa un asalto a los diferentes aspectos del ser humano. Jubela, en la puerta sur, atacó primero, golpeando a Hiram en la garganta con una regla de 24 pulgadas. La garganta es el centro de la comunicación, la expresión y la verdad, el chakra Vishuddha. Este golpe simboliza la violación de la comunicación sagrada, la distorsión de la verdad y el uso de la palabra para el engaño en lugar de la iluminación. Júbelo, esperando en la puerta oeste, lo golpeó en el pecho, sobre el corazón, con una escuadra. El pecho es el asiento de las emociones, la moralidad y la integridad, el chakra Anahata. La escuadra, símbolo de la rectitud y la virtud, se pervierte aquí para atacar el corazón mismo de la moralidad, simbolizando la ruptura de la fraternidad y la integridad. Finalmente, Jubelum, en la puerta este, el lugar de la luz y la iluminación, asestó el golpe fatal en la cabeza de Hiram con un mazo. La cabeza es el centro de la sabiduría, el intelecto y la conciencia divina, el chakra Agna y Sahasrara. Este último golpe representa la destrucción definitiva de la sabiduría, el intento de extinguir la luz del entendimiento y la conexión con lo divino. La significación de estas herramientas reside en que son los instrumentos cotidianos de un masón, símbolos de los principios fundamentales de su oficio. La perversión de estas herramientas en armas de asesinato subraya la gravedad de la traición y la magnitud del sacrificio de Hiram, quien prefirió morir antes que comprometer la santidad de la verdad. Tras el brutal asesinato, los rufianes, presos del pánico, enterraron apresuradamente el cuerpo de Hiram en los escombros del templo y más tarde lo trasladaron a una colina, marcando su tumba improvisada con una rama de acacia. En el simbolismo masónico y en muchas culturas antiguas, la acacia es un poderoso símbolo de la inmortalidad del alma y la naturaleza eterna de la vida, debido a su madera resistente y su verdor perenne. La rama de acacia, que delató la ubicación de su tumba, es una promesa de que la verdad, aunque sea enterrada, siempre encontrará una manera de salir a la luz. Se inició una búsqueda desesperada de Hiram y finalmente,
Gracias a la rama de acacia, su cuerpo fue descubierto. Fue exhumado en un ritual poderoso y solemne. En este ritual se intentó levantarlo con los agarres de aprendiz y compañero, pero ambos fallaron, simbolizando que los niveles inferiores de conocimiento son insuficientes para vencer a la muerte, la ignorancia. Finalmente fue levantado simbólicamente de la muerte por el fuerte agarre de la garra del león, un gesto realizado por un maestro masón que simboliza la fuerza de la maestría y la palabra divina. La resurrección simbólica de Hiram representa el triunfo del espíritu sobre la muerte física y la adversidad. Refuerza la creencia fundamental de que la verdad, la integridad y la sabiduría no pueden ser destruidas por meras acciones mortales. Este acto de resurrección es un recordatorio conmovedor de que el espíritu perdura y que la iluminación y las virtudes morales trascienden el mundo material. La historia de Hiram Abiv imparte varias lecciones vitales que forman la columna vertebral ética de la masonería. Su firme negativa a traicionar su juramento, incluso frente a la muerte segura, resalta la importancia suprema de la integridad personal e inquebrantable. Su lealtad a los secretos sagrados de su oficio ejemplifica el honor y el respeto que se deben a los deberes y responsabilidades asumidos. Además, su disposición a sacrificar su vida en lugar de comprometer sus valores subraya el acto supremo de dedicación y desinterés, la idea de que hay principios más grandes que la propia vida. El trágico destino y la resurrección simbólica de Hiram Abiv son mucho más que una simple historia. Son una brújula moral, un mapa del alma que guía a los masones y a los no masones por igual hacia una vida de integridad, lealtad y la voluntad de sacrificarse por un bien mayor. Su legado continúa inspirando y recordándonos que la verdadera medida de una persona no reside en su poder o riqueza, sino en su compromiso inquebrantable con sus principios, incluso frente a la adversidad más abrumadora. Yendo más allá del relato literal del trágico destino de Hiram Abiv, nos adentramos ahora en el laberinto de sus significados esotéricos más profundos. Su historia no es un drama histórico, sino una poderosa alegoría de la transformación interior, rica en simbolismo y enseñanzas profundas que conectan directamente con la alquimia y otras tradiciones espirituales milenarias. La leyenda de Hiram es un mapa para los buscadores espirituales de todas las épocas. Su integridad inquebrantable y su sacrificio final simbolizan la importancia crucial de permanecer fiel a los propios principios y a la búsqueda del conocimiento superior, incluso cuando el mundo exterior nos presiona para tomar atajos o traicionar nuestra verdad. En las enseñanzas masónicas, la historia de Hiram es una representación del viaje del alma humana hacia la iluminación. Las herramientas utilizadas contra él, la regla, la escuadra y el mazo, no son solo armas, representan los desafíos internos que cada individuo debe enfrentar en su camino espiritual, el asalto a nuestra verdad, garganta, a nuestra moralidad, corazón y a nuestra sabiduría, mente. Superar estos obstáculos, simbolizados por la muerte del ego o del yo inferior, es un paso crucial para el crecimiento espiritual. Es aquí donde las enseñanzas masónicas se cruzan de manera espectacular con la alquimia. El proceso alquímico de transmutar metales base en oro es, en su nivel más profundo, un símbolo de la transformación espiritual. La muerte y la resurrección simbólica de Hiram reflejan perfectamente el proceso alquímico de solve et coagula, disuelve y coagula, la disolución del viejo yo, ignorante y egoísta, para dar lugar a un nuevo yo, iluminado y purificado. La tumba de Hiram es la vasija alquímica, el atanor, donde se produce la putrefacción de lo viejo. Su resurrección mediante la garra del león. El león es un potente símbolo solar y alquímico que representa el oro y la conciencia crística. Simboliza el triunfo del espíritu sobre las limitaciones físicas, haciendo eco de la búsqueda alquímica de la piedra filosofal y la inmortalidad espiritual. Los buscadores modernos pueden extraer lecciones invaluables de este relato. La historia de Hiram enseña la perseverancia, la integridad ante la tentación y la búsqueda incansable de la verdad, sin importar el costo. La rama de acacia que marca su tumba no solo simboliza la inmortalidad del alma, sino también la naturaleza eterna e imperecedera de la verdad misma.
nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. Estamos dispuestos a enfrentar a nuestros rufianes internos, nuestra codicia, nuestra envidia, nuestra pereza, para proteger la integridad de nuestra alma. En esencia, la historia de Hiram Abiv, rica en capas de simbolismo, ofrece lecciones atemporales para el crecimiento espiritual. Explorar las conexiones entre las enseñanzas masónicas, la alquimia y otras tradiciones espirituales nos proporciona una visión profunda y herramientas prácticas para aquellos que están en el camino hacia la iluminación. En nuestro viaje a través de la vida y el legado de Hiram Abiv, hemos desenterrado lecciones profundas que resuenan no solo con las enseñanzas masónicas, sino con las tradiciones espirituales más amplias de la humanidad. Las habilidades inigualables de Hiram en la construcción del Templo de Salomón y su papel como el primer masón resaltan la fusión sagrada entre la maestría técnica y la sabiduría espiritual, un ideal que busca equilibrar el mundo material con el espiritual. Su trágico destino, marcado por los ataques de los tres rufianes, subraya la importancia eterna de la integridad, la lealtad y el sacrificio. La historia de Hiram no es simplemente un relato histórico, es un rico tapiz de símbolos y alegorías esotéricas. Nos enseña sobre la transformación del alma, la búsqueda del conocimiento superior y el triunfo final del espíritu sobre las limitaciones físicas. Las herramientas utilizadas en su asesinato simbolizan las pruebas y tribulaciones en nuestro propio camino espiritual, mientras que su resurrección simbólica representa la naturaleza eterna de la verdad y la inmortalidad del alma. Al profundizar en las interpretaciones esotéricas de la historia de Hiram Abiv, nos conectamos con principios atemporales que nos guían hacia la iluminación. Su legado nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, animándonos a encarnar la perseverancia, la integridad y la búsqueda incesante de la verdad. El relato de Hiram Abiv es un poderoso recordatorio de que la verdadera sabiduría y la virtud trascienden el mundo material, ofreciendo un camino hacia la inmortalidad espiritual. Su perdurable legado continúa inspirando y guiando a los buscadores en su viaje hacia una comprensión superior y una transformación interior profunda. La llave nunca se perdió. Siempre ha estado dentro de ti. La pregunta es, ¿tienes el coraje de usarla? Si deseas seguir explorando estos caminos prohibidos y desenterrar más secretos antiguos que han sido ocultados a la humanidad, dale a me gusta y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando este contenido y a mantener viva la llama de la verdad. Nos vemos en el próximo descenso al misterio.